el uso de aplicación de radiaciones, ley de protección de patrimonio cultural, de Código de Salud, viene el reglamento de gestión de desechos radiactivos, lo que es el reglamento sobre registro, comercialización, uso y control de plaguicidas agrícolas, o sea, viene un compendio general completo de todo lo que se utiliza, ¿verdad? De todos los proyectos que vamos a encontrar, que aunado a esto, tiene mucha también relación y de ahí podemos contrastar esta información con lo que es también el estado taxativo y toda la información que podamos nosotros agregar en el marco legal de nuestro proyecto. Es así entonces como de una manera rápida y de introductoria podemos ver lo que es el estudio de impacto ambiental con la base legal, que en realidad hay mucha información, mucho que indagar, mucho que leer para poder estar dentro de ese marco de poder realizar los estudios de impacto ambiental, todos los instrumentos, ¿verdad? Porque el nombre del curso es estudio de impacto ambiental, pero recordémonos que dentro del estudio de impacto ambiental, el EIA, pues están todas las subcategorías, la clasificación de los mismos, de los instrumentos ambientales que nos van a servir para realizar y conocerlos. Vamos a ver. Entonces, vamos a continuar y decimos entonces que para esta clase estoy hablando del compendio de leyes, que son los requisitos legales, eh, también son requisitos básicos de soporte legal, y dentro de esto entra la presentación de planos, los términos de referencia, las categorías del estudio de impacto ambiental. Siempre tenemos como objetivo dar a conocer a los estudiantes los requisitos de base legal que se deben considerar para la construcción de un estudio de impacto ambiental de las distintas categorías A, B1 y B2, que son las que corresponden a lo que estamos viendo en estas últimas semanas, que es pues lo más, digamos, grande y que se tiene que contemplar mucha información. Vamos a ver que antes de pasar a ver a los documentos legales, también podemos nosotros preguntarnos, ¿verdad? Hasta la fecha, hasta el día de hoy de lo que llevamos del curso, ¿cómo vamos a hacer un estudio de impacto ambiental? Si en realidad lo que hemos estado viendo, más las lecturas que ustedes realizan, ya tienen todo ese concepto, ya están interrelacionados. Yo sé que hay algunos que pues ya realizan estos estudios, ya se dedican a esta información. Hay algunos que están pues iniciando y otros que solamente están en la parte del conocimiento de lo que es el curso por las distintas carreras que se tienen y que esto va como conocimiento tanto general porque es aplicado a cualquier área. Entonces, si no estamos, digamos, relacionados en la rama de estudio de una ingeniería ambiental, agronómica, por ejemplo, arquitectura, pero estamos en alguna otra rama, por ejemplo, en administración, y alguien puede decirse, bueno, no tiene nada que ver la administración con el estudio de impacto ambiental, pero sí tiene mucha relación, ¿verdad? La parte administrativa, que en estas clases creo que no está contemplado, pero hay una rentabilidad de lo que son los estudios de impacto ambiental. Hay una parte financiera que se ve en la parte de los estudios de impacto ambiental, que eso posiblemente más adelante lo van a ver, pero que es muy importante la parte administrativa, tanto como la responsabilidad ambiental de las empresas, como también la parte financiera, la rentabilidad para poder realizar este estudio de impacto ambiental a nivel de empresario, para ver la actividad, obra o industria de esa empresa, y también para la parte de la rentabilidad de la persona consultora que está realizando estos diversos estudios. Entonces, para iniciar, podemos preguntarnos cómo vamos a hacer un estudio de impacto ambiental.
Ya tenemos claro cuáles son esas como bitácoras, esas guías de la información que nosotros necesitamos y estamos enmarcados en la información de seguimiento de lo que estamos trabajando, así como cuál es el objetivo de hacer un estudio de impacto ambiental. Si sabemos y tenemos claro cuál es el objetivo de hacer un estudio de impacto ambiental, vamos entonces al siguiente paso que es, ¿qué es un estudio de impacto ambiental? Si yo lo he entendido en su completo, eh, en su amplio concepto de lo que es un estudio de impacto ambiental, entonces ya sé cómo lo voy a hacer, cuál es el objetivo y sé que es un estudio de impacto ambiental, entonces quiénes son los que intervienen en un estudio de impacto ambiental y cómo lo voy a realizar. ¿Verdad? Entonces vengo y ya tengo estos conceptos claros de lo que voy a trabajar y sé que un estudio de impacto ambiental es un documento elaborado por un especialista que ya está dentro, se considera como un consultor ambiental que contiene la información necesaria para evaluar los posibles efectos significativos del proyecto sobre el medio ambiente y que permite adoptar las, permite adoptar las decisiones adecuadas para prevenir y minimizar dichos efectos. Y entonces acá dentro del estudio de impacto ambiental yo ya sé entonces cómo evaluar eh, esas decisiones o esos efectos que están sucediendo para poder como objetivo tener la prevención de las acciones que están sucediendo acerca de lo que son los recursos naturales, ¿verdad? Entonces, esa sería la parte del conocer el estudio de impacto ambiental, que eso me va a llevar entonces a tener una amplia información, uno, de estar sensibilizado y concientizado de la importancia que tiene la base legal de un estudio. Y entonces ya sé que dentro del contenido de un estudio de impacto ambiental del proyecto, que tengo acciones, que tengo que tener alternativas para la justificación, saber qué es un inventario ambiental, identificación y valoración de impactos, medios de proyectos y qué corresponde a todo el programa de la vigilancia ambiental, documentos de síntesis de la información. Entonces, puedo clasificar mi evaluación ambiental eh, y luego vengo y puedo realizar esa clasificación de la legislación en cuanto a lo que corresponde al país de Guatemala. Sin embargo, también a veces es importante incluir algunos tratados internacionales según el tipo de proyecto que se está realizando o de alguna manera si esto aplica a esa interrelación que se tiene en el estudio para poder realizar los procedimientos administrativos que es ese ordenamiento significativo de toda la información que se tiene para poder hacer esa clasificación eh, ordinario o simplificado de la información de un estudio de impacto ambiental para poder llegar a esas conclusiones de un estudio de impacto ambiental que nosotros sabemos que esas conclusiones de un estudio de impacto ambiental me va a llevar a poder dentro del proyecto armar ese marco legal ambiental para ver cuáles son esas leyes, o esos convenios, esos tratados, esos reglamentos que se van ajustando al proyecto que estoy realizando. Y dentro de esa evaluación de impacto ambiental, si es un plan o programa o si es una obra, que fue parte también de lo que vimos, y entonces en qué categoría se va a clasificar de acuerdo al estudio de impacto ambiental, de acuerdo a los términos de referencia, al estado taxativo y a toda la información que se tiene a un estudio de impacto ambiental. Es decir, que es muy importante esta parte que nosotros, nuestro estudio de impacto ambiental. Entonces, para esto, los documentos legales son muy importantes para realizar esa parte como de cajón, para luego solo rellenar la información que es parte de la base legal.
Iniciamos entonces que dentro de los documentos legales tenemos las copias autenticadas por un abogado, que esto sí o sí van a ir autenticadas por un abogado y que no podemos dejar ninguno de estos documentos fuera de la presentación de la información que se tiene porque ya son requisitos que están solicitando el ministerio, es decir, que están ya dentro de un listado de verificación, qué es lo que está presentando el consultor y qué no presenta. Si no presenta la mayor parte de información tal y como lo indican, pues el estudio es motivo de rechazo para que vuelva a ser ingresado. Y también es importante que la empresa en la cual ustedes están realizando el estudio cuenten con toda esta documentación clara, precisa, con toda lo que corresponde a las fechas. Y entonces acá entra lo que es el acta notarial de la declaración jurada, que son formatos que están en el Ministerio del Ambiente. Es decir, aquí no tenemos nada más que redactar nosotros que utilizar los formatos que el Ministerio del Ambiente ya tiene. El nombramiento del representante legal con su registro respectivo, el documento de derechos sobre el predio, la patente, empresa, sociedad y sucursal o como esté la sociedad, ¿verdad? En este caso, importante en el RTU que esté actualizado, documentos legales del consultor, fotocopia autenticada de licencias, contratos, certificaciones, resoluciones, oficios, providencias, permisos o dictámenes que se puedan incluir dentro del estudio que aplique un enlace, una coordinación que se esté realizando por el área que sea o que pertenezca a una cierta información al CONAP, al INAP, por ejemplo, al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, al Ministerio de Energía y Minas, u otros que apliquen al estudio, ¿verdad? Es importante adjuntar también la fotografía reciente del sitio, terreno o instalación interior y exterior del proyecto. Todo es auténtico, son copias autenticadas por un abogado. Dentro de los requisitos básicos de soporte legal, tenemos la constancia del registro tributario unificado RTU vigente, la fotocopia del nombramiento del representante legal, si el proponente es persona jurídica, fotocopia del documento personal DPI, representante legal o propietario del proyecto, así como la fotocopia de patente de comercio empresa y patente de comercio de sociedad. Y por supuesto, la fotocopia de licencia de registro de consultor individual o empresa consultora autorizada por el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales, la declaración jurada del consultor debidamente firmada, la declaración jurada del proponente debidamente firmada, la certificación del registro de la propiedad del predio. De esta manera, entonces, se están dando los requisitos básicos de soporte legal, que todos van también autenticados y que toda esta información tiene que ser vigente para aplicarla, adjuntarla a lo que es el documento para presentarlo al Ministerio del Ambiente. Como sabemos y siempre hemos visto, en el Ministerio del Ambiente hay una página en donde están todos los formularios que aplican para estas categorías, así como las constancias de las cartas y todo lo que solicitan para que ustedes puedan tener ese ejemplo y no estar realizando otro que no vaya acorde a lo que nos están diciendo. Y de esta manera, pues el trabajo se simplifica, se avanza y se coordina en todas las formas. Aquí vamos a ver un poquito entonces lo que es, seguimos con lo que son los requisitos, pero vamos a ver ya los últimos, que si la empresa o el interesado no es propietario del terreno donde se desarrollará el proyecto, debe incluirse el contrato legal que aplique a su proyecto. También debe haber un contrato de arrendamiento, un contrato o promesa de compra-venta y una unificación de bienes, así como inmuebles del Estado y debe de haber una certificación de colegiado activo del consultor o consultores
de los diferentes, de los instrumentos que se están trabajando, es decir, ese colegiado activo que usted debe tener como ingeniero civil, ingeniero agrónomo o arquitecto y o como investigador, ¿verdad? Que hoy en día hay varias ramas dentro de lo que se solicita o se aplica dentro de un estudio de impacto ambiental. Tenemos dentro de esta base legal también términos de referencia, que es los términos de referencia dentro del marco jurídico, que nos establece que es un máximo de 2 hojas, identificar toda la normativa existente y vigente que se relaciona con el tema y que deberá cumplirse, indicar únicamente los artículos aplicables a cada ley, decreto o acuerdo. Como dentro de los términos de referencia nos indican el marco jurídico, que es la base legal, no podemos pasarnos de este máximo de hojas para poder realizar toda la información que corresponde al, a lo que aplica al marco jurídico del proyecto que se está elaborando. No por tener un compendio de leyes de 950 y algo de hojas, yo voy a colocar todas las que puedo. Me sirven de referencia, pero las más puntuales son las que voy a colocar dentro del marco jurídico para poder también cumplir con los términos de referencia que nos indica de cuánto es el máximo de hojas que vamos a realizar. Muchas veces en esta parte, como hay un compendio de leyes, se ingresa lo que se puede, ¿verdad? Y entonces resulta que estamos haciendo como que un trabajo de tesis en cuanto al marco jurídico y realmente no nos sirve, sino que tiene que decir, como lo dicen los términos de referencia, esa normativa vigente, existente y que tenga una relación muy, muy estrecha con el tema y que debe ser aplicable y justificar, ¿verdad?, al proyecto que se esté realizando. También la síntesis de alternativas consideradas y asociadas. Dentro de esta síntesis de alternativas consideradas y asociadas va lo que es la descripción del proyecto, fase de construcción, maquinaria y equipo y la fase de operación, que también muchas veces tiene una parte muy importante con el marco jurídico que se debe establecer. Es por eso que yo lo agregué acá. Sin embargo, toda esta fase de la síntesis de alternativas consideradas y asociadas dentro de esa descripción del proyecto lo vamos a ver en la clase anterior, pero se los coloqué acá porque algunas veces es importante colocar esa información dentro de, si se está utilizando dentro del marco jurídico legal, alguna normativa ambiental que ya sea aplicable o sea una estándares y algún requisito que sea establecido en los niveles internacionales, nacionales o regionales o local, en donde se puedan incluir diseños para cumplir los objetivos de esta gestión de los recursos o planes o uso de la tierra o que pueda estar en vigor y en los alrededores de la jurisdicción en el que se pretende desarrollar el proyecto podrían tener un impacto potencial. Entonces, es por eso que se habla acá del marco legal eh, para que podamos conocer esa parte bastante descriptiva, ¿verdad? Y no se nos vaya a ir absolutamente nada dentro de lo que es esa base legal del proyecto. Entonces, es necesario contemplar cada uno de ellos para que no tengamos inconvenientes al final. Y recordemos que también esto va tiene una relación muy estrecha con lo que es el estado taxativo de lo que es la parte de los términos de referencia y construcción de un estudio de impacto ambiental. Muy bien, entonces tenemos entonces la parte de fase de abandono, manejo de residuos y desechos, manejo de aguas residuales, que también a veces es importante tener esa parte de la información del proyecto bastante amplia para poder identificar toda esa normativa que se va a establecer. Si estamos hablando de aguas residuales, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, si vamos a hablar de ese manejo de aguas residuales,
poder contemplar en el marco jurídico o en el marco legal, ¿verdad? Esa información que se tiene acerca de esa parte que se está estableciendo o manejo de residuos y desechos, ¿verdad? Cómo esa parte va a ir aunado a lo que es el marco jurídico, que muchas veces hablamos de marco jurídico, pero como sabemos que ese proyecto es una hidroeléctrica, por ejemplo, entonces yo vengo y armo el marco jurídico en base a lo que es la hidroeléctrica, pero también tenemos, recordémonos que dentro del compendio de leyes están, digamos que, por ejemplo, la hidroeléctrica, pero luego vienen los subtemas relacionados a lo que están con la hidroeléctrica. Y entonces, si tenemos un manejo de residuos y desechos, ¿cómo es que eso vamos a dejarlo aunado o vamos a dejarlo como dentro del marco jurídico, si aplica o no aplica, ¿verdad? Pero hay que dejar bien establecida toda esa parte del marco jurídico dentro de los términos de referencia. Todo esto, como les digo, esta parte del numeral 2 lo vamos a ver más desglosado en la clase anterior. Sin embargo, lo coloqué aquí porque muchas veces cuando solo conocemos la parte de un sondeo general del proyecto y decimos, bueno, el marco jurídico lo voy a establecer desde lo que es la hidroeléctrica, pero en realidad no vemos a fondo esa síntesis de alternativas del proyecto y que sabemos que dentro de esa descripción del proyecto, entonces ya viene lo más importante del trabajo que se va a realizar en un estudio de impacto ambiental y de repente en el marco jurídico no contemplamos algo que es muy puntual, muy importante y que es también base, no solo para el marco jurídico, sino para las conclusiones que se llegan dentro de un proyecto y entonces sucede que no vamos de la mano con englobando todo el proyecto para poder dejar enmarcado esa base legal dentro del marco jurídico que se está estableciendo. Es por eso que al inicio vimos como tipo bitácoras o instrumentos que podemos trabajar para poder realizar ese listado de información que necesitamos cuando hacemos el trabajo de campo y que el marco jurídico pues lo vamos a realizar. Si ustedes gustan, es la última parte después de terminar el proyecto, porque entonces ya tiene toda la amplitud de la información del proyecto y ya va a poder realizar ese máximo de hojas en donde va a identificar toda la normativa de que existe y que está vigente para realizar el tema. De repente usted, como lo está haciendo de primero o a simple vista, arma su marco jurídico, ingresa información de carácter normativo que no está vigente y que hay nuevas actualizaciones y entonces esto puede ser un motivo de que esta información pues sea de rechazo, ¿verdad? Dentro de su informe que usted pueda enviar. Entonces, de esta manera, digamos, muy general, podemos ver el marco jurídico como parte de los términos de referencia que se tiene que contemplar varias situaciones dentro del cual para realizar el marco jurídico legal y poder realizar un buen marco jurídico legal, ¿verdad? Entonces acá vamos a tener también la parte del manejo de aguas pluviales, manejo de emisiones de gases. Tenemos también elementos abióticos, bióticos, socioeconómicos, elementos culturales, elementos estéticos, una fase analítica que es como un PGA, donde se identifica hay una valorización de los impactos, las medidas de mitigación ambiental y o sociales, el plan de contingencia, el plan de monitoreo, referencias bibliográficas y los anexos que son parte de lo que debe contener este estudio de impacto ambiental, que lo vamos a desglosar en la siguiente clase. Sin embargo, son importantes considerarlos cuando se van a realizar ese marco legal o esa base legal, porque si estamos hablando que de alguna manera cuando hacemos ese desglose, que les decía, de repente está afectando más a los elementos socioeconómicos y dónde está cierta parte de la normativa o culturales o abióticos,
cuando yo identifico toda esta caracterización y valoración de los impactos, entonces me va a servir para realizar mis medidas de mitigación, plan de contingencia, plan de monitoreo, y en base a eso también me va a servir para poder construir mi marco legal, porque me sirve también para poder ampliar esa información dentro del plan de contingencia, de monitoreo, de mitigación, el cual debe quedar bastante claro ese marco legal, como esas conclusiones a las que se van a llegar, porque si en algún momento hay una auditoría del proyecto, está la base legal juntamente con toda la estructura del proyecto bien realizada, y que esta pues tiene una base en la cual se presenta para la realización de la auditoría ambiental. Entonces, toda esta información que se tiene dentro del Ministerio del Ambiente solamente es de bajar esa información y de poderla tener dentro de nuestro marco para poder rellenar la información del proyecto que estamos realizando, y estar actualizados con la información para poder tener esa información de que cuando estamos en el campo realizando esta información, nuestro marco legal lo vamos armando de una vez para tener esa amplitud de lo que estamos realizando. Entonces, acá estamos ya en el tema entonces de la presentación de planos. Antes de continuar con la presentación de planos, quisiera saber si hay eh, alguna pregunta, alguna inquietud, ¿verdad? Voy a estar viendo aquí en el chat si ustedes tienen alguna información, pues les doy unos minutos acá. Si tienen alguna duda, algún comentario, me dicen, y entonces puedo continuar con la clase. Voy a dar aquí un minuto para ver si tienen alguna pregunta en el chat. Vamos a ver. Si no tienen ninguna pregunta, está todo claro. Bueno, veo que no hay ninguna pregunta, entonces vamos a continuar. Para la presentación de planos, tenemos los planos obligatorios, los planos específicos según tipo de proyecto. Acá es muy importante la presentación de los planos que se están realizando. Tenemos planos de ubicación y de localización, en donde se debe indicar colindancias inmediatas, en donde debe de estar dentro del plano el sistema de tratamiento de aguas residuales industriales o domésticas, de acuerdo a lo que se esté realizando. Planos de conjunto y de planta cuando se trate de urbanizaciones y de identificaciones. Tamaño carta, oficio, doble carta. Planos timbrados, sellados y firmados por el profesional. Recordémonos que hay actividades que algunas veces se quiere hacer todo, ¿verdad? Para tener, digamos, que de alguna manera, como ingeniera ambiental, quiero hacer todos estos planos. Pero hay algunos planos que no los puedo presentar yo, sino que debe ser presentado por un ingeniero sanitario. Entonces, o un ingeniero civil. Y entonces, para poder presentar estos planos, tengo que em, tener el apoyo de alguien más, ¿verdad? Aunque usted lo pueda hacer, recuerde que hay algunos términos de referencia de cómo los debe presentar, y como dice, timbrados, sellados y firmados por el profesional. Pero no quiere decir que entonces yo voy a hacer todo, y como profesional y como constructor ambiental voy a firmar y a timbrar todo. Hay algunos planos muy minuciosos que podría realizar, pero la mayoría tiene que ser por un especialista. Y entonces acá es donde tenemos que hacer esta presentación de planos obligatorios, de manera que
cumpla con los requisitos que ya están dentro del Ministerio del Ambiente. Es decir, que el estudio de impacto ambiental dentro de la base legal también contempla cómo está la presentación de los planos obligatorios y que estos se deben de contemplar de acuerdo a los especialistas. Y también si hay un proyecto que en donde hay firmas de consultores de una empresa, porque la categoría de proyectos aplica a estas normativas, se debe de contemplar entonces toda esta presentación, tanto de la base legal de la documentación de la empresa, como también esa presentación de los planos, porque entonces el proyecto ya es mucho más exigente de acuerdo a lo que se está trabajando en el campo y que debe de ir según también la información que nos da el Ministerio del Ambiente, cómo realizar la presentación de los planos, la ubicación, las colindancias, la información de la dirección establecida dentro del plano también, ¿verdad? Son detalles, pero que a la larga son pequeñas situaciones que pueden ser de carácter de rechazo de la documentación. Dentro de los planos específicos, según tipo de proyecto, tenemos un plano topográfico para la construcción de carreteras, urbanizaciones, lotificaciones hidroeléctricas y otros de categoría A cuando aplique. El plano de curva de nivel, de planta de nichos, número de nichos superficiales o subterráneos, elevaciones, cortes principales e identificación de áreas verdes cuando se trate de cementerios, deberá localizarse como mínimo 100 metros de la construcción más cercana. Algunos información, ¿verdad? Porque algunas veces no se dejan bien establecida toda la información dentro de los cementerios, por eso es de que eh, se ven, ¿verdad? En algunos casos, no sé si ustedes han visto, ¿verdad? Pero se ven algunos cementerios que a la par están ya las casas. No hay ningún mínimo de metros en las construcciones de casas y cementerios para dejar eso establecido. También aplica acá un poco del desorden del territorial que existe también, ¿verdad? También está el plano de instalaciones y estructura cuando se trata de torres eléctricas y de telefonía celular, para el cual dentro de estos planos de instalaciones eléctricas, y si estamos hablando de este tema en cuanto al estudio de impacto ambiental, por ejemplo, dentro del compendio de leyes ya pueden encontrar información acerca de toda esta parte de las instalaciones y estructuras de telefonía. Y ustedes pueden ampliar ahí la información de lo que se tiene con toda esta información, específicamente si quieren ver algo de las torres eléctricas de telefonía celular. Entonces aquí está la información de los planos de cómo se debe presentar, ¿verdad? El tamaño carta, oficio, doble carta, con toda la información que está dentro de los requisitos del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales. Dentro de las categorías de los estudios de impacto ambiental tenemos las categorías A, que son actividades de alto impacto ambiental potencial. La categoría B, considerada como las de moderado impacto ambiental potencial dentro del estado taxativo, que se divide en dos, que dentro de esta división están las actividades de moderado a alto impacto ambiental potencial y las B2, actividades de bajo a moderado impacto ambiental potencial. Y dentro de esta categoría, dentro del estado taxativo, recordémonos que también incluye lo que las subcategorías, es decir, está la categoría de los proyectos, obras, industrias o actividades, está la clase y están estos serían los grupos de las actividades. Seguidamente están las divisiones dentro de las categorías del proyecto, que es A, B1, B2 y C, dentro del cual se desglosa si es de alto impacto ambiental, de alto moderado impacto ambiental, de moderado a bajo impacto ambiental, de bajo impacto ambiental potencial, y de la misma manera nos indica qué área es la que está cubriendo, si es mayor a 500 hectáreas o de 15 a 500 hectáreas,
En base a estas hectáreas, recordémonos que también vamos a clasificar el proyecto, entonces, de acuerdo a eso, nosotros podemos ver dentro de nuestro listado taxativo a dónde corresponde y ya trabajarlo. Y ahí están, digamos que el estado taxativo es la base fundamental para lo que se está realizando en los diferentes proyectos y que podemos conocer mucho más información acerca de lo que estamos trabajando. Entonces, los dejo, ya les robé un minuto. Gracias por su atención y les deseo éxitos en sus exámenes. La próxima semana se están examinando de este curso. Muchas gracias.